Madre mía, Serkan y Ozge. El drama entre estos dos es más intenso que cualquier telenovela turca que hayamos visto. ¿El secreto de su amor, tanto dentro como fuera de pantalla? Vamos a desgranarlo porque esto tiene tela marinera. No me digáis que no os quedasteis clavados al sofá cuando veíais la serie. La química que tenían era de otro planeta, ¿verdad? Y claro, cuando hay tanta chispa en la ficción, uno siempre se pregunta, ¿esto va más allá? Pues sí, amigos, y vaya si fue más allá. Al principio, todo era misterio. Se rumoreaba, se cuchicheaba, pero ellos mantenían un perfil bajo. Era ese tipo de relación que te hace especular a todas horas. Y no me extraña, porque la forma en que se miraban, era como si el mundo desapareciera. Yo sinceramente ya estaba convencido de que algo pasaba. Es que era demasiado real para ser solo actuación. Lo que yo creo que está pasando o pasó es que la línea entre la ficción y la realidad se difuminó por completo. Vivieron esa historia de amor tantas horas al día, sintieron esos personajes tan intensamente, que al final, ¿quién sabe dónde acaba uno y empieza el otro? Imaginaos estar metidos en ese torbellino de emociones todo el tiempo. Es normal que salten chispas. Y cuando empezaron a salir públicamente, ¡boom! Fue la bomba. Todos estábamos encantados. Parecía la pareja perfecta, sacada de un cuento de hadas moderno. Las fotos, las entrevistas, qué bonito era verlos juntos. Parecían tan naturales, tan cómplices. No había pose, no había artificio. O al menos eso es lo que nos vendían y lo que todos queríamos creer. Pero para ser honestos, el mundo del espectáculo es complicado. Las cámaras, la fama, las presiones y todo eso desgasta mucho. Y no me extraña que después de un tiempo, empezaran a surgir los rumores de que las cosas no iban tan bien. Porque seamos sinceros, pocas parejas aguantan ese nivel de escrutinio. Muchos dicen que la relación se terminó por la presión mediática o por las diferencias irreconciliables. Y puede que haya algo de verdad en eso. Pero yo sospecho que también influyó mucho el hecho de que la fantasía que crearon en la serie se les quedó un poco pequeña en la vida real. A veces cuando idealizas tanto a alguien o a una relación, la realidad siempre acaba por chocar con tus expectativas. A mí me da pena, porque se veían tan felices. Parecía que habían encontrado esa conexión especial que muchos buscamos. Y que esa conexión que nació de la pantalla pudiera ser tan genuina, eso es lo que nos engancha a todos. Ver que el amor puede nacer en los lugares más inesperados, y que puede ser tan bonito. Pero bueno, la vida es así. A veces los finales son agridulces. Y con Serkan y Ozge, creo que tuvimos esa mezcla de ilusión y de realidad cruda. Nos enseñaron que la química en la ficción puede ser real, pero también que mantener esa magia en el mundo real requiere algo más que un guión perfecto. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que su amor fue víctima de la fama, o simplemente su historia tuvo un final natural?